Pero, ¿cómo fue que llegué aquí? Cuando pensamos en Polonia, pensamos en ciudades como Varsovia, como Cracovia, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en salchichas y en cervezas. Pero ¿qué pasa con esa cara de Polonia que pocos conocen? Yo encontré un pueblito chiquitico llamado Zakopane. Y si juzgamos al libro por su carátula, parece ser un lugar muy interesante. Así que me he propuesto que esa es mi labor del día de hoy. Hacer lo posible para llegar a dicho lugar. Un Uber llega en 1 minuto y me va a llevar a una parada de autobuses. Una parada un poco extraña. Morning. Zakopane. Yeah, the small village. Aparentemente el señor no conoce tampoco la estación de bus. Esa es la dirección que me dijeron que era, ¿no? Vamos a ver. Gracias, señor. Saludos a la abuela. Ahora, pues me toca descubrir desde dónde sale el bus para este nuevo destino. ¿Qué pasa? Es que yo compré un tiquete anoche en un sitio web, ojalá que no sea de dudosa procedencia, y me da una dirección y es esa calle de ahí al fondo. Lo que pasa es que en esa calle de ahí al fondo es una glorieta, es un round point y tiene como 7 paradas de autobús. Toca saber exactamente cuál es la suya porque el bus llega, para 2 minutos y se va. Y si yo estoy parado en la que no es, ya entienden cómo es la cosa, ¿no? Pues aquí dice Zakopane. Hay unos horarios distintos al que yo tengo, pero claramente dice Zakopane. Así se siente ser el papá del chavo. Ya le pregunté a esa amable damisela y dice que ella también está esperando el mismo bus. La chica tenía razón, el bus pasó a tiempo y 2 horas más tarde estamos aquí en la linda ciudad de Zakopane, o por lo menos así la vamos a llamar porque no sé realmente cómo se pronuncia, pero se escribe de esta manera. Y esto de aquí es la ciudad de Zakopane, esto de aquí es un desayuno polaco y eso de allá son unas montañas gigantes que rodean a la ciudad. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la cadena de montañas Tatra, las Tatra Mountains. Pero esas montañas de allá son las que dividen la frontera entre Polonia y Eslovaquia. Y dentro de esas montañas se esconden algunos secretos que hemos venido hasta aquí para investigar. La cosa es que se ven muy cerca, se ven como si estuvieran ahí nomás. Pero el primer punto que quiero ver quedaría como a 6 horas caminando. Vamos a ver si logro resolver de alguna manera que alguien me acerque hasta un punto más cercano. El misterio ha sido resuelto. Tengo 2 opciones. O me voy en taxi hasta un lugar donde tendré que caminar a partir de ahí 3 horas, $50. O tomo un bus hasta el mismo punto en $2. Ahora toca saber ese otro bus desde dónde sale. Esto no termina. Usted le pregunta a cualquier persona y todo el mundo le dice: esa es una estación donde para ese bus, pero aquí adelante hay otra estación. $2 versus 50. Lo encontré. Creo que agarré el último bus, por lo menos el de la próxima hora. Ya se estaba yendo y le hice señas y paro. Lo que pasa es que no entendí cómo es el asunto para pagar. Él tampoco me entendió y me dijo: siga. ¿Pay with cash? All right, thanks. Y ahí vamos. Thank you. Este es el mapa. Estamos aquí. Hay que seguir la línea roja hasta aquí, son 2 horas y media caminando. De aquí para arriba es la frontera, de aquí para arriba esto es Eslovaquia, así que vamos a llegar a pie hasta la frontera con Eslovaquia. Ahí está la señalización, yo debo seguir la línea roja, todo el camino. Así no entienda polaco, línea roja. Aquí comienza una nueva aventura. Y es que es el lago que les mostré en el mapa. Dice ser el lago más lindo del planeta. Se sabe que cada país tiene sus bellezas. Y esa es una de las bellezas naturales de Polonia, que después de mi investigación fue de las que más me llamó la atención. Yo conozco algunos lagos canadienses. Vamos a ver qué tiene Polonia por ofrecer. Wow, miren ese camino. Nomás la mega montaña que nos recibe allá de fondo. Es un camino largo. Y desde aquí abajo ya está pegando el viento. Llevamos 5 minutos. Hasta bien arriba para ver el lago que se llama el Moski Oko. Creo que Oko debe ser lago en polaco. El Moski Oko es bien arriba, son como 1300 metros subiendo. Vamos a coronar. Ya empezamos con la confusión. Izquierda o derecha. Y lo único que hay es una señal que dice droga wewnętrzna. O no sé cómo, pero dice droga. Por allá queda la droga, entonces vámonos por aquí. No confío en ese anuncio. Está bien solitario el camino. Nadie por aquí, nadie por allá. Sí, señores. Justo así como me gusta a mí. Y sí, tiene como un aire, un feeling a las montañas rocosas de Canadá. Lo cual me hace pensar que esta debe ser una región también de muchos osos, ¿no? Espero estar equivocado. Y si no estoy equivocado, espero que sean amables y que me esperen con una linda y tierna caliente sopa. Vamos
15 minuticos de recorrido. Entre más subimos, más cambian las condiciones. Esto aquí ya es puro hielo, está poniendo cada vez más frío el asunto. Allá de frente hay un grupo de personas, el primero que encuentro en el camino, pero también veo varios que ya están bajando. Es que es la 1 de la tarde, yo estoy comenzando el recorrido bastante tarde. Esta gente que está bajando seguramente subió desde las 8 de la mañana, porque son 2 horas para subir, supongo que deben ser las mismas 2 para bajar, más una vueltica extra por ahí. Esto es un recorrido de unas 5 horas, algo que yo no había contemplado bien. Tengo más o menos en este parque por hasta las 6. Vamos a caminar 2 horas y media. Cuando llegue 2 horas y media bien arriba, miro en dónde estamos, analizamos bien la situación y comenzamos a bajar. Así como ese señor que lleva buen ritmo. Yo siento como si los fuera a pasar hace como 10 minutos que los persigo, pero parece que vamos a la misma velocidad. Y vean las montañas que hay por detrás, ¿no? ¡Qué paisaje! ¡Qué belleza!, ¿no? Esas son las cosas que cuando uno busca Polonia, muy rara vez le sale este tipo de paisajes, ¿no? Salen otros temas, pero uno nunca se imagina como Polonia. Voy a ver este tipo de montañas, la cara que no te muestran de Polonia. Esto de aquí es un buen abrebocas para lo que se viene en los próximos videos. Tienen que estar atentos. Bueno, aquí hay 2 flechas rojas que nos llevan a 2 sitios distintos. Uno a 2 horas y media y uno a 1 hora y media por esa escalera. Pero no nos indica que fuera el lago que estoy buscando. Así que seguiremos por allá. Excuse me. Hi. Is this the right way to the Mosky Lake? Yes. Thank you. Confirmado, estamos en el camino correcto y confirmado. Hemos pasado al grupo que hizo una pausa para fumarse un cigarrillo. Yo no entiendo. Estamos aquí subiendo las alturas, faltan todavía un par de horas, pero bueno, no vamos a juzgar. Entre gustos no hay disgustos. Los próximos 150 metros es una sección especialmente vulnerable a avalanchas. Por favor, no detenerse. Ok. Claro, ya entendí. Es que aquí a este costado hay unos picos bien altos, bien puntiagudos. Por favor, no detenerse en caso de avalancha. Pero ¿qué hago si hay una avalancha entonces? Supongo que en ese caso solo hay una forma de averiguarlo. Escucho agua. Según ese símbolo, aquí queda el Potok Roskava. Supongo que debe ser el río Roskava o el río Potok. No sé, dependiendo de qué signifique río en polaco, pero aquí está. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren qué belleza de lugar. Agua cristalina bajando de una montaña rocosa con picos de nieve. Toda esta agua debe venir de los glaciares allá en la punta de la montaña. Lo digo por el color, un color como cristalino, medio azulejo. ¡Qué belleza! No imagino cómo estará la cosa bien arriba. Las sorpresas que deben estar allá cuando lleguemos bien a la cima. Sí, señores, vamos bien. 1 hora y 35 minutos más. Pareciera que entre más avanzamos, más grandes se ponen las montañas de fondo y más solitario el asunto. Miren cómo se pone de irreal este paisaje. Ese camino con los árboles que enmarcan allá de fondo una montaña. Brutal. ¡Qué lindo! Yo calculo que quedan unos 45-50 minutos más. Cuando uno empieza este tipo de caminatas y sabe que le quedan 2 horas y media para llegar a un punto, y ahí 2 horas y media para volver a tomar el bus hacia la ciudad, son 5 horas caminando, ¿no? Y empieza uno a pensar, empieza uno a recordar la cobijita y la almohada, esas tardes de Netflix y un chocolate caliente en las manos. Tan rico que es estar cómodo, calientico y sin moverse, ¿no? Ahí en la camita. Empieza uno más o menos a evaluar si esto fue buena idea o no. Ya llevo 1 hora y algo de recorrido y vale la pena. Empieza a valer la pena cada vez más. En 3 horas les digo si valió la pena completamente. Pero es que mire, sin palabras. Uy, ¿cómo así que 1 hora y 10? No me hagan eso, yo ya decía es que 45 minutos. Qué montañas tan bellas. Wow, míreme este paisaje. Qué locura como se ve esa cabaña ahí con esas montañas. Esto es una postal increíble. Qué belleza, Polonia. Oiga, qué lugar me ha dejado sorprendido y eso que todavía no llegamos. Porque el camino es para allá. 1 hora más. 1 hora más. 1 hora y 10. Todos los caminos conducen al Huila. Llevo 5 minutos, 3 minutos, ni siquiera 5. Este camino es para arriba. Creo que aquí comienzan los 1300 metros, pero así. Es en subida y el piso es hielo. Toca despacito porque se resbala uno fácil. Si se cae un árbol, ¿por qué no podría también caerse uno? Me caí y la botella de agua salió por encima mío volando. Pero justo a tiempo porque ya tenía sed. El vaso siempre medio lleno. Si no me hubiera caído no estaría hidratándome en este instante. No, Dios mío. Ay, eso es exigente. Creo que con esta experiencia me queda más que claro que subir el Everest es una de esas cosas que tal vez yo pudiera morir tranquilo si no lo hago. Esto es alucinante. Me rindo
ante tus pies imponentes montañas de Polonia. Se siente uno diminuto caminando entre este parque rodeado de estos gigantes de rocas. ¡Wow! Miren esa montaña allá. A veces una imagen habla más que 1000 palabras. Estamos ya bien arriba de la meta, del objetivo. Ahora sí, unos 45 minutos. ¡Wow! Miren ese fondo. Ya me empiezan a doler un poco los hombros por la maleta, pero el corazón lleno de energía. Ya casi llegamos. Nah, míreme esa montaña. Esto no tiene sentido. Míreme esa belleza. Qué locura. Qué cosa más bella, caballero. Hemos llegado a esta mesetica, esta planicie que se llama Włosiennica, y desde aquí ya se pueden ver varias de las montañas que componen esta cordillera. Es detrás de ellas que queda Eslovaquia y el camino continúa por acá. El sol ya está a una altura que nos indica que pronto será el atardecer. No queremos bajar esto de noche, así que vamos a darle. Qué lindo, acabo de ver un anuncio que indica que sí hay osos, y no solo osos, sino también una especie de leopardos. Si no es uno, es el otro. Włosiennica. Harta nieve. Por ahí no me puedo meter, me llega hasta la garganta. Gran peligro de avalancha. Continuar por este camino puede ser un peligro para la vida. Qué bien, justo el camino que necesito tomar. Si no es un oso, si no es un leopardo, es una avalancha. Ya casi coronamos por aquí, por ese camino de donde viene ese señor allá de fondo. Ahí volteamos a algún lado. Media horita más le pongo yo y llegamos al sitio en cuestión, a la meta. 9 minutos y coronamos. No lo puedo creer. ¡Qué caminata! Estoy seguro que es por ahí metiéndose. Estoy seguro que ya llegamos. Tú ya estés. Estamos aquí. Dale la vuelta, son más o menos 45 minutos. Subir al otro, otras 2 horas y media. Y para llegar a la frontera con Eslovaquia, ya no alcanzamos porque vea todo lo que subimos. Desde aquí abajo. En el mapa ya no se ve como si hubiera sido cualquier cosita, ¿no? Ya se ve harto. Bienvenidos al lago Morski, el Morski Oko, que en verano se ve así. Y en invierno, congelado, se ve así. Hay gente caminando sobre el lago, que está haciendo bastante frío. Si ven esos punticos, esas mini pulgas que se ven allá, son personas que en vez de darle la vuelta a todo lo largo, lo atraviesan, van y vienen. Más corto el recorrido y un poquito más arriesgado, ya que están caminando sobre hielo, un lago congelado. Y es exactamente esa la ruta que vamos a tomar. Contra viento y marea, vamos a darle. Para llegar al lago congelado toca por este rodadero. Uy, pucha, yo no sé cómo hacer para bajar eso. Esta gente piensa en todo, vea. Aquí tienen esta cuerdita para darnos la sensación de seguridad. Porque vea que yo no muevo los pies y avanzan solos. Hijo de pucha, eso toca así como mueven, literal. Esto es un rodadero. Yo creo que es mejor bajar sentado. Yo no me estoy moviendo, o sea, yo no estoy caminando. Literal, esto se mueve solo. Mira los pies. No veo por qué debería romperse el hielo justo cuando yo voy aquí. Si tanta gente lo camina, ¿no? Mire toda esa línea de personas sobre el mismo lago congelado. En este momento estoy en un lago congelado, ya dentro del agua. Vamos a llegar hasta allá donde están esas montañas. Wow, miren ese paisaje cómo se ve. Unos kilómetros hacia allá queda la frontera con Ucrania. ¿Y por qué es importante venir hasta acá? Porque esos dos caminos son las dos opciones que tenemos para el próximo destino. ¿Tomaremos la ruta del sur o tomaremos la ruta del este? La respuesta a esa pregunta creo que ya todos la conocemos. Y llegar a ese destino no es tarea fácil, porque todos los aeropuertos están cerrados. La logística para entrar a Ucrania es cosa seria. Yo no puedo explicar lo que siento en este momento al estar aquí. Tanto así que sería hasta más interesante atravesar las montañas y llegar y encontrar un camino a ella. Y me demoraría un par de semanas. O lo vamos a hacer de la forma en que lo tengo planeado, pero eso lo veremos en el siguiente video, cuando esté a punto de entrar a Ucrania y miremos si lo logré o no. El país que se encuentra allá detrás o hacia allá tal vez. No sé, no tengo una brújula conmigo, pero seguro que lo averiguaremos. ¿Ustedes cuando piensan en Polonia se imaginaban algo así? Increíble, ¿no? Increíble. Polonia, qué cosa maravillosa. Los secretos que bien tenía escondido este país. Llegamos hasta esa punta de allá y terminamos con este recorrido. Tengo los pies llenos de nieve. Ya se me están enfriando porque estas botas no son de invierno, pero ya casi llegamos. ¿Qué me iba a imaginar yo hace 5 años que esta camarita y esta pasión por los videos me iba a traer a lugares como estos, ¿no? Increíble, si yo tuviera una máquina del tiempo, pudiera retroceder 5 años, iría a decirle a Juan, usted no se imagina dónde va a estar en 5 años. Qué locura, las vueltas de la vida, ¿no? Esto es simplemente una lección aprendida de que cuando las cosas se hacen con amor, con pasión, con esfuerzo y con constancia, todo es posible, todo es posible. Es que la gente viene preparada con todos los juguetes. Este es el Morski Oko o lago Morski. Dicen aquí en Polonia que este es el lago más lindo del mundo.
Depende de qué estación usted escoja para venir a visitarlo, ¿no? Vea estas fotos cómo se ve en verano. Otro asunto. Igual así también se ve muy bonito. Que sea el lago más bonito del mundo, no lo sé. Hay muchos lagos muy bonitos en el planeta. Pero que es sin duda alguna uno de los lugares más lindos en los que yo haya estado. Uf, no cabe duda. No cabe duda. Nunca olvidaré este lugar. Está increíble. Wow. Amigos, esto es... Ya no hay nada más que decir. Sin palabras. Coronamos. Ahí es el final del lago. Ya lo atravesamos todo. Parece simple, pero no lo es. Es una de esas cosas que uno dice, solo pasamos un momentico. Media hora casi caminando, porque esto es paso a paso. Pero ya llegamos al otro extremo. Ay, sí, tierra firme, se nota el cambio. Y hacia allá, ya el otro recorrido. 3 horas más. Para un destino que nos quedaremos con la intriga, porque ya tenemos que devolvernos. Y me acabo de dar cuenta, qué lindo. Hay un anuncio que dice que no se puede caminar sobre el lago congelado. Qué bien, lo ponen de aquí para allá, pero no lo ponen de allá para acá. Así que la gente que viene de allá para acá como yo, ¿cómo va a saber que era prohibido? Misterios que nunca sabremos. Aquí hacemos la parada técnica obligatoria. Ya que ese anuncio está bien inútil, vamos a darle un nuevo uso, un nuevo significado. Eso. Ahora sí eres más útil de lo que eras antes. Allá adentro, en esa caseta que les mostré al principio, hay un restaurante. Y aquí también hay otro. Yo compré comidita aquí. Antes de venir no sabía que había un restaurante ahí, pero bueno, la diferencia entre pagar $1 versus 15. Tenemos aquí nuestro vodka, nuestra agüita fría para la hidratación y un maní. Y ya con esto acabamos con el recorrido. Aquí hago la pausa. Vamos a comer algo, recargo energía, estiro los músculos y nos devolvemos por el mismo camino. Me quedan 2 horas y media más o menos de camino de vuelta. Tomaré un bus que me lleve a la ciudad de Zakopane y ahí tomaré otro que me lleve a la ciudad de Cracovia para pasar la noche en el mismo lugar que he estado pasando las últimas noches. Y mañana en la mañana de la ciudad de Cracovia tomaré un tren para ir a la ciudad de Varsovia, la capital de nuevo. Porque ahí, mañana mismo también, tomaré otro tren para hacer un recorrido de aproximadamente 15 horas para llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Pendientes de los próximos videos. Polonia, qué lindo lugar. Los felicito. Para los polacos que hablan español, wow, qué lindo país, qué cantidad de historias interesantes, qué lindos paisajes. Fue de verdad una grata sorpresa y me voy muy contento de haber visitado esta tierra. De esos países que lo sorprenden a uno. Nos vemos en la próxima. Chao, Lin.